Como les decía, este es un diálogo, una actividad enmarcada dentro del Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo, que es un diploma virtual cuya primer cohorte empezó este año, así que estamos muy contentos, tenemos mucha cantidad de inscriptos y con la perspectiva de poder continuarlo los próximos años. Como les decía, la idea es hacer una suerte más de diálogo, más que una exposición acotada a un tiempo de cada uno. Yo voy a plantear algunos disparadores para que los expositores los traten y luego intentaremos dar un margen de consultas posteriores. El primer disparador que tenía para los tres está más enfocado en lo que es la anécdota de la gestación de la asignación universal por hijo. Y por eso, dado que más directa o indirectamente todos han sido parte de ese proceso, bueno, la pregunta sería si podrían compartirnos una anécdota de lo que fue el momento de creación de la UH, pensando en lo que implicó en términos de gestión desde el Estado, sea desde el ámbito nacional o subnacional, y empezamos por Roxana. Es un gusto poder estar hoy compartiendo esta mesa con Daniel Arroyo y con Diego Bocio, que muchísimas gracias por haber venido a esta casa nuestra de estudios, que es Flaxo, y a cada uno de ustedes que vinieron hoy por la mañana. Bueno, si tuviera que contar una anécdota, en mi caso personal, como trabajadora estatal, me encontraba desempeñándome en la provincia de Buenos Aires en ese momento, en uno de los ministerios que era el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que tocó ver por aquel entonces, mientras estaba también tratando de definir el tema de mi tesis, deben ver acá varios tesistas que están preparando las tesis de maestrías y definiendo sobre qué tema lo van a hacer a eso. Yo venía trabajando el tema de las transferencias de ingresos hacía bastantes años y haciendo investigación sobre esto. Cuando se lanza la asignación, directamente terminé de definir, bueno, va por acá. Y en muy breve lapso de tiempo, directamente pude centralizarlo en una publicación o lo que fue después la tesis de maestría. Destacando en concreto el impacto que tuvo esta medida en gobiernos subnacionales, sobre todo. Porque cuando se lanzó la asignación universal por hijo, en aquel entonces se venía debatiendo hacía bastante el tema de un ingreso universal a la niñez, y recordemos el impacto de la crisis del año 2008 que se había desatado en el contexto de las crisis cíclicas que va teniendo el capitalismo cada X cantidad de años y que va repercutiendo en todos los países, donde había una situación, si bien de mejora social, todavía seguían habiendo comedores, todavía seguían habiendo diferentes intervenciones sociales que son un paralelismo bastante fuerte a lo que está pasando hoy. Y cuando se lanzó la asignación universal por hijo, lo que sucedió fue que, en primer lugar, modificó la agenda de debate. O sea, el piso de ingresos no era la cuestión de la discusión, de que el piso de ingresos esté, y las discusiones que se daban para dentro del ministerio en aquel entonces era, bueno, ¿el plan Más Vida va a ser compatible o incompatible con la asignación universal por hijo? ¿Es nutricional? Bueno, ¿en qué categoría se lo pone? Si tiene compatibilidad o no. El programa Barrios Bonaerenses, ¿qué va a pasar con ese programa que se venía desarrollando desde el año 98 y tenía un monto sumamente mínimo en términos de la transferencia que se hacía para los trabajadores, y venía con una lógica más de intermediarios? Entonces fue toda una redefinición en términos de qué iban a hacer cada uno de los actores. O sea, ahora los movimientos sociales, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función que van a desempeñar? Ahora el gobierno provincial, ¿cuál es su prioridad de agenda? Porque lo que pasó es a modificarla en términos de la interpelación que se generó dentro del sistema educativo y de salud, donde ya lo que sucedía era como que determinadas bases de información y demás se traspasaban directamente al ANSES. Ya no era desarrollo social el que tenía que cumplir ese rol, y bueno, y así se fueron dando diferentes modificaciones, donde claramente lo que me parece destacable de ese momento es cómo una medida nacional puede impactar no solo en las condiciones de bienestar de la familia, sino también en el rol de los diferentes niveles de gobierno en el marco de un país federal y en todos los actores.
la agenda que se debatía en ese momento era otra. La agenda de prioridades que se tuvo que empezar a plantear en ese momento, que posibilitó la asignación, era más, bueno, cómo se reorientaban los comedores a lo que eran centros de cuidado infantil, por ejemplo, o podía darse una discusión vinculada a la cuestión del cuidado. La agenda que estamos hablando hoy, nuevamente, es una agenda que se nos impone, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la pobreza, y que la verdad que es, si uno tiene que pensar a 10 años de la asignación, bueno, fue una medida positiva, pero hoy por hoy se ha convertido más en asistencialismo. Anécdotas muchísimas porque, en primer lugar, hay que contextualizar la decisión. Se venía de una crisis de Lehman Brothers, se venía de un problema económico muy serio, la Argentina estaba en una dificultad muy importante y además, luego de un proceso electoral, no sé si recuerdan las elecciones intermedias del año 2009, en donde el gobierno pierde las elecciones intermedias y además estaba la legitimidad de todo un gobierno estaba puesta en consideración por parte de la sociedad y una crisis económica muy fuerte. Se había recuperado el sistema, se había estatizado el sistema de asignación de AFJP, había también toda una cuestión, una duda con respecto a cómo se iba a administrar ese sistema. Había por parte de la oposición no solamente una avanzada política, sino fundamentalmente un cuestionamiento de todas las acciones del gobierno. Tres anécdotas pero que hacen un poco a anécdotas muchísimas de cómo se gestó y demás. Una que vos hiciste mención fue la discusión de quién ponía en marcha el sistema de asignación universal por hijo. Y tuvimos una discusión muy fuerte en el seno del gobierno, si era el Ministerio de Desarrollo Social o si era efectivamente el ANSES. Y nosotros entendíamos que teníamos que reivindicar algo que tiene que ver con la dignidad, que es la dignidad del trabajo. Y la Argentina tiene un sistema de asignaciones. La Argentina tiene una historia que tiene que ver con los derechos laborales, con la protección social de esos derechos laborales, y un sistema de salario familiar, el famoso salario familiar que tenía toda una trayectoria en el marco de las normas laborales, que lo que hicimos fue ampliarlo. Y eso nos permitía a nosotros tener una lógica distinta. En definitiva, poníamos al trabajo como eje central. Y al trabajo y al trabajador y a sus hijos como a quienes de alguna manera teníamos que darle algún tipo de protección. Con lo cual, lo que se diseñó, y esa discusión fue muy de fondo, es que no pretendíamos que esto sea una política de desarrollo social, sino una política de reivindicación del trabajo. De hecho, siempre tuvimos un postulado. A nosotros nos gustaría que no exista la asignación universal por hijo, porque en la Argentina, si vos tenés trabajo formal y tenés trabajo en condiciones que habitualmente dice la ley, cosa que tenemos que trabajar y que tiene que ser un objetivo propio de toda la política, un objetivo estratégico de toda la política, vos cobrarías el salario familiar, que es en definitiva como estaba pensado. Esa fue una discusión muy fuerte, incluso con quien era ministra de Desarrollo Social. Recuerdo algún sábado discutir fuerte y entender cómo era el proceso, y finalmente la presidenta tomó una decisión, entendemos, acertada desde el punto de vista de la filosofía de cómo llegar. Al sábado siguiente poner la asignación universal por hijo, me acuerdo que me llama Kirchner, me llama Néstor, que el problema eran las colas en las oficinas de ANSES. No era ni la asignación, ni el monto, ni los impactos, ni cómo vamos a poner como argentinos poner un programa que tenía que ser política de Estado. El problema era los problemas que había en Lanús. Claro, en Lanús había una sola oficina de ANSES, 500.000 habitantes, creo que en la calle Irigoyen. Y bueno, nada, tuvimos que desarrollar todo, salir un poco habla de dos cosas. La primera, la sensibilidad, ¿no? Es decir, tenemos que recibir bien a los argentinos, esto tiene que salir bien, no puede ser un problema. Y eso la verdad que nos marcó y nos marca. Estamos en una casa de estudio, no quiero hacer referencias de lo político. Lo que sí claramente marca una lógica y marca un proceder, marca una metodología y marca básicamente una forma de actuar.
Finalmente no hubo problemas con las colas, no fue el problema, no era un problema, pero sí claramente enfocado en ese punto. Y después, anécdotas muchísimas en términos de cómo, pero fundamentalmente desmitificar algunas cosas. Los extranjeros la cobran, es un tema, están viniendo de a millones de Bolivia, de Paraguay. El 1,4% de los chicos que cobran la asignación universal por hijo son extranjeros. No, pero van a tener, se embarazan para tener más, para cobrar la asignación. El 80% de las mamás tienen 2 hijos. Veníamos caminando un día en los operativos, creo que lo contamos un día en una charla, porque ya compartimos varias charlas con Daniel en este sentido. Veníamos caminando un día en la Villa Libertad en San Martín, y vi una señora y me dice, nada, yo me separé, tengo 2 hijos, la asignación la sigue cobrando mi marido y no lo veo más. Recuerdo llamar a la presidenta y decirle, mire, vamos a poner en cabeza a la mujer, después que si el padre tiene los hijos, pero en la mayoría de los casos la mujer se queda con los nenes. Y de hecho, quien la cobra es la mujer. Está bien, veníamos en un proceso donde teníamos que poner en marcha, no es que no se pensó de entrada, veníamos en un proceso donde teníamos que tener los recursos. En la base ANSES había al principio de 13 millones de chicos, 12 millones y medio, solamente 9, había 3 millones que no estaban. Había que salir, teníamos que trabajar en su momento con Randazzo en que nos den el registro nacional. Bueno, y la verdad que en los organismos quienes son del Estado siempre hay recelos, no, esto es mío, esto de no, la base, en una cosa, bueno, finalmente nos pusimos de acuerdo, mirá, yo no la quería, ni Randazzo le iba a mirar toda, ni yo le iba a mirar toda la base, la queríamos para que funcione, pero bueno, los niveles de abajo eran muy complicados en ese sentido. Y la verdad que se fueron superando distintos obstáculos, tengo miles de anécdotas, desde cómo surgió la asignación por embarazo hasta cómo fue el sistema, cómo fue el sistema de pagos. Un día vino un presidente de un banco. Sistema de pago, ANSES paga aproximadamente 17, 18 millones de pagos todos los meses. Hay bancos que se han especializado en el pago de la cuestión social. Y imagínense que pagar en la Puna, Jujeña, tienen que van con helicóptero una vez por mes y bajan de los cerros. Hay todo un sistema que realmente es muy emotivo. Pero viene un presidente de un banco de esta zona que habíamos mandado, fuimos y mandamos, no sé, 10.000 familias, porque para que no... Y me dicen, ¿me contaminás las oficinas? ¿Qué significa? No. Imagínate, yo, Citibank, no era Citibank, no. Tuve un problemita con Citibank, otra anécdota. No, me contaminan la oficina, me vienen de la villa y yo atiendo todo banca privada, que esto, que lo otro, sacame los tipos. ¿Me lo decís en serio? Sí. Digamos, las oficinas en donde se cobran jubilaciones mínimas y donde se cobra asignación, nosotros las llamamos oficinas contaminadas. Con lo cual, yo no te voy a pagar. Mandalos a otro banco. ¿Qué hicimos? Sacamos una norma, como marcó Del Po en su momento, carga pública. Tenés que pagar sí o sí, te guste o no te guste. Pero ¿qué quiero reflejar con esta anécdota? El prejuicio por parte de un sector de la sociedad, sin generar odio, sin generar... es entendible que los prejuicios existan. Y la verdad que tenemos que como sociedad y como dirigencia política ser lo suficientemente amplios para derribar todos los prejuicios y tenemos que ser suficientemente inteligentes como para tratar de convencer a la mayor cantidad de argentinos. Como dice Daniel, lo escuchaba ayer atentamente, no nos podemos ir a dormir pensando que en la Argentina hay millones de chicos que se mueren de hambre. No podemos, los argentinos no podemos, después discutimos si la herramienta es la asignación, si es, digamos, hay gente que sabe y ustedes seguramente saben muchísimo. ¿Cuánto es? ¿Un punto del PBI? ¿0,7 del PBI? ¿0,5 del PBI? ¿Cuánto es? 3 comidas menos de sushi de quienes van a comer sushi, un asado menos. ¿Cuánto es que significa el conjunto de los argentinos que nos levantemos y sepamos que no hay un solo chico que se muera de hambre? Y eso no puede tener ningún prejuicio.
Eso no puede tener ningún tipo de consideración y menos de estigmatización. Y si no, hay que dar el debate en términos profundos en ese sentido. Pero lo que sí claramente, y me parece que el debate, porque la política es el hoy y ahora, uno empieza a recordar anécdotas, momentos, y es infinito. Pero la política es el hoy y el ahora, es el contexto, es el momento, y en el momento cómo se toman decisiones. Y el hoy y el ahora, esta es una discusión muy actual. ¿Cómo hacemos? Recién hablábamos con Daniel, resulta que para aprobar algo que es razonable, que es la ley de emergencia alimentaria en un momento crítico en la Argentina, y posiblemente no lleguemos porque tenemos que llegar a los 2/3, porque el Parlamento está parado. O sea, ni siquiera podemos ordenar las prioridades en términos de emergencia. Entonces, creo que no me quiero quedar en la anécdota, sí me quiero quedar en la prioridad. Sensibilidad, la opción de que la Argentina tiene que ser digna y que me resisto, como tengo 39 años y me resisto a pensar que la Argentina, 1 de cada 3 argentinos no tenga trabajo formal, no tenga condiciones laborales o derechos. Me resisto a pensar que en el año 2020 tengamos que convivir con esa historia. Pensemos de qué manera tenemos que ordenar ese tema. Y tercero, la lógica de cómo ordenamos las prioridades. Me parece que quiero salir de la anécdota y la prioridad me parece que es central. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto, en serio. Para mí siempre es un honor estar en Flaxo y agradecer compartir con Roxana y con Diego este panel. Yo formé parte del Ministerio de Desarrollo Social a partir del 2003. Estuve en el Gobierno Nacional del 2003 al 2007, luego fui ministro en la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2009. Cuando llego al Ministerio en el 2003, tenía la idea de que la pobreza tenía múltiples dimensiones, pero un tema central era la falta de plata. Yo entendía que mi tarea era capitalizar a los sectores pobres como fuera, con crédito, con apoyo económico, con desarrollo económico, con apoyo en distintos tipos de programas, con asistencia a la familia. Yo estaba convencida de que todos los problemas de la pobreza, el central, yo siempre pienso que hay variables independientes y variables dependientes. La variable independiente, la central, era un problema de capitalización de los sectores pobres, y que tenía que hacer eso. Y que esto terminaba reconvirtiendo el plan Jefes y Jefas de Hogar, que en ese momento existía, en un seguro de empleo y capacitación, y reconvirtiendo el plan Familias, que era un programa que apoyaba a las familias con chicos más chicos, en la asignación universal por hijo. En mi cabeza estaba que esto terminaba con un gran esquema de apoyo al mundo del trabajo, de capacitación, y un gran proyecto de universalización de las asignaciones familiares. Con esa idea fui el 2003 al gobierno. Un primer debate que viene a cuenta de lo que cuenta Diego, y es que existía el plan Jefes de Hogar, y el debate era si tenía que pagarlo desarrollo social o trabajo. Yo siempre entendí que desarrollo social no tiene capacidad de pago de esos esquemas y que tenía que sostenerse en ese momento lo que era el pago, la transferencia del plan Jefes y Jefas de Hogar en el Ministerio de Trabajo, y siempre entendí que la asignación universal por hijo forma parte del sistema de seguridad social en Argentina, y que tenía que formar parte del ANSES, más allá que el desarrollo social pudiera contribuir, ayudar, acompañar en un montón de dimensiones, pero claramente lo vi siempre como un esquema de seguridad social. Previo a eso, había formado parte medio lateralmente de la FRENAPO, de todo un frente que hubo en la Argentina que planteaba el tema de la asignación para todos los niños en Argentina, y estaba como muy convencido de eso. Había un debate en el gobierno si había que ir por ese lado o no. Yo todo lo que hacía, lo hacía pensando que esto terminaba en un gran seguro de empleo y capacitación y en la asignación universal por hijo. En el 2007 paso a ser ministro de la provincia de Buenos Aires y empiezo una experiencia antes de la asignación universal por hijo que se llamó Derecho Garantizado de la Niñez, que estiraba todo el presupuesto que tenía. Ahí aprendí que los gobiernos provinciales no pueden hacer eso. Estiré todos los recursos que tenía, priorizando a las madres que tenían chicos menores de 6 años, pero tenía el objeto de universalizar, de extender. Yo siempre entendí que la política social tiene varias dimensiones, pero una línea de base, y es alguien que tiene trabajo formal, sus hijos cobran salario familiar; si no tiene trabajo formal, cobran asignación por hijo. Consigue trabajo, sale de acá, va para acá; se queda sin trabajo, sale de acá, va para acá, pero es una base de línea, de arranque, que tiene que ver en esencia con el cuidado de las familias que tienen chicos menores de 18 años.
era un debate en ese momento, era un debate por dos lados en el Estado Nacional. Era un debate conceptual, si había que ir por ese lado o fomentar el tema del trabajo. Yo nunca vi contradicción en eso y siempre pensé que había que universalizar, pero un debate también presupuestario, importante, objetivamente, y de ahí el gran valor del gobierno de tomar la decisión y realmente encararlo. Cuando se puso en marcha la asignación universal por hijo, yo me puse realmente muy contento, entendí que estábamos creando el primer derecho del siglo XXI en la Argentina, que eso no era un programa social, sino era un derecho. Así como hubo otros derechos que se crearon en Argentina, estábamos creando el primer derecho del siglo XXI en Argentina y hay una base de arranque. Todas las familias que tienen chicos menores de 18 años tienen una base de arranque, un ingreso base que o se paga de una manera si tiene trabajo formal o se paga de otra si tiene trabajo informal, pero en esencia es lo mismo. Y entendí que era la base para construir todo un sistema de protección social en Argentina. Efectivamente la asignación universal por hijo avanzó mucho, claramente el ANSES es el lugar para pagar, eso no tengo ninguna duda. Llegó a tener un poquito más de 4 millones de chicos, hoy un poquito menos, pero en términos generales se universalizó bastante claramente. El actual gobierno también lo extendió a los monotributistas, con lo cual se terminó de extender bastante. No es universal hoy, hay distintos cálculos, hay quienes creen que faltan un poquito más de 1 millón de chicos, pero está claro que es la política más grande, más extendida, más universal que existe en América Latina y más igualadora en términos de que arranca y da una base de inicio en Argentina. ¿Qué ha pasado una vez que hemos logrado eso? Que se nos desfasó todo el resto. La asignación universal por hijo hoy son 2.600 pesos. Es lo más universal, es lo más equitativo, es el primer derecho del siglo XXI, pero son 2.600 pesos. Y en un contexto donde todo ha aumentado, donde todo se ha desacomodado, quedó absolutamente desfasado. Y quedó como un tema de debate y de tensión en Argentina, y hoy hay un problema de hambre y de malnutrición con una extensión muy grande de la asignación universal por hijo. ¿Qué aprendí yo en ese proceso? ¿Cómo lo visualicé? ¿Qué entendí? Primero, que hay un solo tema en la Argentina donde hay consenso generalizado, de los sectores más altos, de los sectores más bajos, de los sectores pobres, no pobres, de los que creen que están mal los planes sociales, de los que creen que están bien los planes sociales, que es el tema de los niños. Yo en la provincia de Buenos Aires tenía duda si tenía que hacer un seguro de empleo o el ingreso universal, el ingreso garantizado para la niñez. No tenía mucho presupuesto y tenía que definir algo. Hice un estudio profundo y me quedó claro que en lo único que están todos de acuerdo en la Argentina es que hay que cuidar a los niños y hay que cuidar a los adolescentes. Es la única política con dificultades y con tensiones que realmente tiene consenso. Yo creo que la política social no solo tiene que tener consenso de los sectores que acceden a la política social, sino consenso del resto de la sociedad, sino termina quebrando, fragmentándose, conflictuándose. Lo que tenga que ver con la niñez exactamente tiene consenso, más allá de las dificultades en Argentina, y ningún otro tema de política social tiene un consenso tan generalizado. Me parece hoy que la asignación universal por hijo y otras políticas, pero en esencia la asignación universal por hijo, nos dan una base de arranque y nos impiden hoy que en la Argentina la situación sea más catastrófica aún. En el 2001 teníamos 58% de pobreza, 28% de desocupación y 200.000 personas en lo que en ese momento llamaba el Plan Trabajar. Claramente, hoy tenemos una catástrofe social profunda, un aumento claro de la pobreza. Dios sabe cuál es la pobreza en Argentina, pero es muy probable que esté cerca del 38%. Tenemos casi 30% de desocupación en los jóvenes, un problema de desborde en los comedores comunitarios y en los comedores escolares, un brutal problema de costo de alimentos y una base de arranque que son casi 4 millones de chicos cuyos padres cobran asignación universal por hijo. Si uno le agrega distintos tipos de programas, tenemos casi 10 millones de personas que reciben dinero todos los meses como una base de arranque, que es una de las razones por qué la Argentina, en un contexto tan complicado, no termina de explotar o de tensionarse más la situación. ¿Qué creo yo en esencia? Que la política social está agotada en Argentina, que hay que hacer algo absolutamente distinto a lo que hay que hacer y que hay que sostener de una base, la asignación universal por hijo. Que tenemos un pivote, que es, si uno tiene que ponerse las medias antes de ponerse los zapatos, las medias son la asignación universal por hijo. Tenemos una base, nos falta un montón, nos falta todo lo demás, hay que rearmar todo lo demás, hay un modo de ver, pero tenemos una base
Y eso nos da una posibilidad cierta de reconstruir un sistema de protección social, de construir políticas sociales distintas, de reconstruir mecanismos de movilidad social en Argentina, que sería difícil hacerlo si no tuviéramos esa base de arranque en un contexto donde todo lo demás está complicado y desacomodado. ¿Qué aprendí también en este proceso? Que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. No puede decir cualquier cosa, solo lo va a hacer si tiene presupuesto. La decisión de hacer la asignación universal por hijo tuvo varios aspectos. Uno clave es sacar presupuesto y poner. Claro, como en su momento fue el tema de la moratoria jubilatoria. Son decisiones que van más allá de lo conceptual. Es una decisión profunda, importante, que marca generaciones futuras. Y que claramente marca generaciones futuras. Me acuerdo en el medio de la asignación universal por hijo, en una entrevista, y un periodista me decía, bueno, no hace falta una ley, decían, eso arrancó por decreto y siempre era un debate si hacía falta una ley o no. Me decía el periodista, porque a nadie se le va a ocurrir sacar la asignación universal por hijo. Yo decía, no se le va a ocurrir a nadie, pero puede ser que alguien no dé nuevas altas en la Argentina y se vaya cayendo, entonces tengamos una ley. Fue un proceso que consolidó una base de arranque en la Argentina, de para mí un esquema de una catástrofe social profunda y de una necesidad de rearmar todo lo que tiene que ver con el sistema de protección y de políticas sociales en Argentina. ¿Qué enseñanza saco de ahí? Varias. Una es que hay un lugar donde se pueden hacer las cosas rápido, en serio, y se puede pagar en tiempo y forma, que es el ANSES. Y que no hay otro lugar en la Argentina, que además de creer yo que la asignación universal por hijo es un tema de seguridad social, si no lo creyera, buscaría el lugar donde se pueda pagar rápido, en serio, y ese lugar es el ANSES. Y eso es un gran valor. Una segunda cosa que aprendí, que hay un solo lugar universal, que tiene legitimidad, que está extendido, que de verdad es el único lugar universal que existe en Argentina, que es la escuela. Cualquier política social que quiera reconstruir tiene una base que es la escuela. No hay otro lugar mejor en Argentina. Hay un montón de gente haciendo cosas, de gente poniéndole el cuerpo y haciendo. Pero es la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad, lo único que está extendido, lo único de verdad que está en la última posta rural, chiquitita, perdida, en el lugar más complicado de la Argentina, es la escuela. Pensar una política social desenganchada de la escuela no tiene sentido. Es un problema, porque quien está enseñando en la escuela dice, pará, dejá de tirarme el problema que yo tengo que dar clase. Pero acá hay una catástrofe social y hay un solo lugar que es la escuela. Y desde ahí hay que reconstruir. Aprendí también en ese proceso, y soy de los que celebraron mucho la asignación universal por hijo, que a veces hay que vincular más la academia y la gestión. El mismo día que se sanciona, que se pone en marcha la asignación universal por hijo, me tocaba tener un panel con otra gente que lo venía planteando hacía mucho tiempo. Y hablaron antes que yo y dijeron, esto no es universal. Y yo pensaba, pero están poniendo un montón de plata, están armando una cosa espectacular, están haciendo una base de ingresos. Digo, es cierto, pero mirá todo. No, pero es... Y yo pensaba, bueno, pero digo, partamos de una base. ¿Qué quiero decir? También todos, la gestión exige de conocimiento. La academia exige de pragmatismo. Si estás haciendo lo más extendido, lo más amplio, todo lo que se puede hacer, y bueno, sí, efectivamente falta, pero partamos de una base. Me impactó que ese mismo día yo estaba en un panel, yo estaba recontra contento y escuchaba y decía, pero ¿y de dónde? Si no se hizo en otro lugar, si se está haciendo, ¿por qué no? Me enseñó también que hay muchas cosas que articular. Yo tengo la mitad de la cabeza en lo académico y la mitad de la cabeza en la gestión, con lo cual también trato de juntar ambos mecanismos. Me parece que me enseñó eso. Finalmente, y cierro esta intervención, tenemos hoy asignación universal por hijo en el medio de una catástrofe social. Los más pobres tienen un problema de hambre, hay más gente en los comedores, hay más chicos que quieren comer en las escuelas, hay problema de hambre y de malnutrición. Los que hacen changa están todos trabados porque la informalidad laboral no está funcionando en Argentina, pero trabajan 2 días con suerte porque está todo trabajo. Hay 300.000 personas que se quedaron sin trabajo. Los que tienen trabajo, las paritarias le quedaban por debajo de la inflación. El docente que tiene 2 cargos se endeuda, tiene 2 cargos y se endeuda igual porque no le alcanza. El fletero que trabaja todo el día y no le bajó el trabajo se funde trabajando, trabaja todo el día y se funde trabajando. No ha habido muchas etapas históricas en Argentina que se quebró toda la estructura social. Ha habido etapas de aumento de la pobreza, ha habido etapas de desempleo, ha habido etapas de crecimiento de la informalidad laboral, pero todo junto a la vez, el que tiene empleo, el que no tiene empleo, el que es formal, el que es informal. El quiebre de toda la estructura social es bien compleja. Tenemos que agarrarnos para reconstruir de la asignación universal por hijo, de la escuela y rearmar todo el sistema de protección social en Argentina. Claramente es para celebrar los 10 años de lo mejor que hay en la Argentina,
del primer derecho del siglo XXI y de lo que tenemos que agarrarnos para rearmar todo lo demás.